¿Cuál es el campo laboral de un programador de software? Lo primero es que tendremos que preguntarnos qué es programar. Programar es crear una serie de instrucciones, guardarlas en un archivo y estas son ejecutadas por la PC o por un dispositivo. De esta forma manipulamos información, la cual tiene que estar al instante. La tendencia que tenemos hoy en día es que la información vaya con nosotros a través de diferentes dispositivos. Así, de esta forma mejoramos la toma de decisión que tenemos a diario en nuestras vidas. Lo vemos a través de estos canales de comunicación que nos brindan información, ya sea entretenimiento, informativa o mantenernos comunicados en tiempo real con aquellas personas que necesitamos trabajar. Antes utilizábamos estos lenguajes de programaciones, los cuales tenían un entorno bastante individual, por lo cual un proyecto nos demoraba entre unos 6 a unos 8 meses de trabajo. Normalmente la tendencia que teníamos a desarrollar programas con estos lenguajes era de formatos contables, pero en el año 2003 surge un nuevo paradigma en la programación, que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos no es solamente una forma de programar, sino que es una forma nueva de pensar, es una nueva forma de desarrollar software, la cual trae una cantidad muy grande de herramientas que nos permiten trabajar en forma rápida y con distintos programadores o diferentes grupos de programadores. Estos nuevos lenguajes de programación traen nuevas herramientas para el desarrollo de software. Antes utilizábamos lo que se denominaban las APIs, que eran funciones y procedimientos a los cuales colocábamos a nuestro software. Pero en este nuevo formato aparecen los que son los SDK, los OSX, que pueden funcionar tanto para software como para hardware. Estas son librerías con las cuales yo desarrollo software. Otras propiedades u otros elementos con los cuales también podemos trabajar son con framework, snippet y con los nuevos formateadores de datos, aunque XML ya era un poco utilizada en formatos anteriores. Tanto los SDK como los OSX nos permiten incorporar la conectividad a diferentes elementos, ya sean estos de software o de hardware. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si queremos desarrollar en dispositivos móviles. Para poder desarrollar sobre estos dispositivos necesitamos las librerías de Android, por eso nos ofrecen el SDK. O si queremos desarrollar para Windows, necesitamos el SDK, ya sea para el sistema operativo de PC, de escritorio o para dispositivos móviles. Supongamos que queremos tener una cuenta, nuestro programa necesita cobrar, pero tenemos muchos inconvenientes con respecto a tarjetas de crédito, postnes y demás. Lo más simple es trabajar con Mercado Pago, ya que ellos nos ofrecen su SDK y podemos incorporarlos a nuestro sistema. Lo mismo hace Facebook si queremos trabajar con la red social, si queremos que nuestro software crea diferentes elementos de la red social. Y si querés desarrollar software correctamente y ganar una buena posición en dinero, la compresión de datos es una de las mejores cosas que viene. Lo vamos a ver en un código como por ejemplo el de 7-zip. Ahora por ejemplo te doy estos ejemplos. Si vos querés por ejemplo trabajar con algún tipo de SDK, solamente lo podés buscar como SDK de Android o del lenguaje que quieras. De esta forma, como podés ver, podés descargarlo y así podés programar para dispositivos móviles. Lo mismo podría hacer si quiero trabajar con SDKs de Windows, si quiero programar o desarrollar para dispositivos móviles como aquellos que tengan Windows Phone. Suponete que nosotros necesitamos crear o desarrollar un programa que se conecte o que se tiene que dar cuenta que el Wi-Fi tiene que estar funcionando. La forma más fácil de hacer esto es trabajar con el SDK de Windows. Puedes trabajar con el de Windows 8, el Windows 10, Windows 7, depende del sistema operativo que utilices. Y de esta forma aprovecharte de la conexión que realiza Windows a través del Wi-Fi. Y lo único que hace el SDK es pasarte un valor verdadero o falso en el caso de que el Wi-Fi esté encendido o esté apagado. Si nosotros necesitamos crear aplicaciones o desarrollos, por ejemplo, para nuestro sistema o nuestra plataforma y que tenga relación con Facebook, lo único que tenemos que hacer es buscar el SDK de Facebook. Acá tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo que Facebook, algunas partes de los SDK son gratuitos y otros son de pago. Pero mayoritariamente aquello que utilizamos como el chat o utilizamos
por ejemplo, los mensajes, esos son gratuitos. Ahora, si nosotros queremos que desde nuestro sistema se incorpore información hacia Facebook, en ese caso el SDK ya es de pago. Pero podemos tener grandes sistemas de comunicación con este sistema. Recién hace un ratito comuniqué que les comenté el desarrollo. Por ejemplo, si yo quisiera tener un sistema de pago, ¿no? Como no tengo sistemas de pago, tarjetas de crédito, lo más simple es trabajar con alguna de estas plataformas de pago. En este caso les estoy mostrando Mercado Pago. Mercado Pago tiene su SDK, lo puedes incorporar en tu sistema. Lo que hacen ellos es que ellos gestionan todo. Si el usuario quiere pagarte con tarjetas de crédito o lo que sea, ellos van a mandarte el talonario. Ese talonario el usuario lo imprime, lo paga en algún Rapipago, en algún comercio de estos que te cobran. Y ellos lo único que hacen después es transferirte el dinero. Solamente tenés que realizar y solamente crearte la conectividad y bajar al SDK para que vos puedas utilizar esas herramientas. Lo mismo si queremos incorporar a Twitter a nuestro sistema. Solamente buscamos el SDK de Twitter y nos ofrece un conjunto muy grande de librerías con las cuales podemos desarrollar tanto para dispositivos móviles, y algunas partes de estas librerías vienen para entornos nativos como por ejemplo Java o C# que podemos trabajar. Lo mejor de todo fue, hace un rato te dije, fue la compresión de datos. La compresión de datos, el que descubra cómo comprimir un video de 1 GB con 4K, 8K, la definición que vos quieras, pero que pese lo mínimo indispensable. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si queremos ver o transmitir algo por internet, tiene que tener bajo peso. Bueno, 7zip es uno de los mejores compresores, creo yo, pero una de las mejores cosas es que tiene el SDK para que te lo bajes. Lo único que tendrías que saber son algunos algoritmos de compresión, tendrías que estudiar un poco de algoritmo de Hoffman, teorema de Shannon, tendrías que saber un poco de entropía, un poco de redundancia de datos, pero el código es muy legible. El SDK está para Java, está para C#, inclusive hasta hay un sistema de compresión que lo puedes utilizar para dispositivos móviles. Solamente sentarse, te lo prestan, y una de las mejores cosas que si logras encontrar cómo esto funciona, ellos tienen un store en donde vos lo puedes subir. Si ellos te lo prueban y te dicen que eso está muy bueno, bueno, te acabas de conseguir un trabajo genial en la compresión de datos. También existe el SDK para el entretenimiento. Puedes crear una aplicación o desarrollar alguna aplicación en cuanto a sistemas de entretenimiento utilizando como hardware discos duros multimedia, o vos puedes crear tu propio disco duro multimedia con la Raspberry Pi, que es una de las placas con microprocesadores ARM, utilizando interfaces como Windows Media Center, Kodi o OpenELEC. Tiene una funcionalidad muy amplia, y los SDK son gratuitos en su mayoría. Puedes desarrollar cualquier aplicación en cuanto a entretenimiento. Hoy es muy simple desarrollar videojuegos a través de SDK, a través de framework, a través de plugin. Solo tenés que trabajar con un contenido 3D que lo puedes desarrollar con Blender, Autodesk Max, con el contenedor que mejor te adaptes. También podés adquirir contenido 3D, como por ejemplo puedes comprar soldados o podés comprar algún elemento de estos contenidos. Hoy, para desarrollar videojuegos utilizas motores de renderizado como son Unity, Unreal, CryEngine, y lo fantástico de esto es que cuando vos vas a compilar, estos motores te preguntan ¿para qué lo querés compilar? Para PC, consolas, teléfonos, tablets. O sea que ya es muy simple trabajar o desarrollar un videojuego. Depende de la imaginación que tengas y el alcance que quieras dar, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes que tienen es la simplicidad. Los contenidos 3D también los puedes comprar. No hace falta que armes todo, desarrolles todo. Por ejemplo, en esta página vos podés encontrar un montón de elementos o contenedores 3D que son gratuitos para poderlos descargar y trabajarlos, o aquellos que son pagos tienen otras dimensiones y otros formatos. Otro plugin fantástico para el desarrollo es SpeedRig, que crea follaje dinámico con una velocidad increíble. Lo mismo si querés desarrollar mecánica de fluido, RealFlow, es muy simple de trabajar como un renderizador.
Los efectos que tiene son casi realistas, es muy simple, tanto el follaje dinámico como la mecánica de fluido. Muy simple de trabajar. Los motores, Unity, es open source, así que puedes descargártelos y poderlos trabajar. Se programan en C#. Si querés desarrollar sistemas o querés desarrollar algún maquetado o algún sistema de movimiento muy personalizado, lo puedes trabajar con C#. Lo mismo puedes trabajar con Unreal. Son muy simples estos motores, renderizan muy bien, los cuales en algunos elementos son de pago, pero la mayoría de las composiciones son gratuitas. No solo el SDK es para software, el SDK para hardware ha hecho que el trabajo del programador sea muy pero muy simple para poder manipular elementos electrónicos. Por ejemplo, puedes desarrollar para escáner de huellas digitales, por ejemplo para sistemas de sensores, redes de sensores, electrónica modular, transmisión de datos, electroválvulas. A ver, yo no sé cómo se fabrica una electroválvula. Lo que yo necesito es la librería que me dice a mí cómo yo enciendo y apago con mi lenguaje de programación la electroválvula. Esto es muy amplio, ya que yo puedo dedicarme al desarrollo con los diferentes elementos, diferentes dispositivos eléctricos, a el desarrollo de aplicaciones para automatismo o microautomatismo. Podemos trabajar en formas industriales, programando, como por ejemplo en PLC, desarrollos industriales, o podemos crear un sistema a través de electrónica modular que funcione o le dé funcionalidad a la adquisición de datos, trabajando a través de sensores y conjuntos de sensores que nos permiten obtener información de algún determinado proceso. Si nos dedicamos, por ejemplo, al automatismo, podemos trabajar o desarrollar a través de empresas como Siemens, Telemecanique, Schneider. Ellos tienen los SDK de sus PLC y nosotros a través de nuestras aplicaciones podemos conectarnos con estos dispositivos. Si no, podemos crear nuestra propia red industrial y utilizar este tipo de placas como las Odroid, que tienen microprocesadores pero muy veloces, y estas tarjetas tienen el tamaño de una tarjeta de crédito. Vienen equipadas con microprocesadores ARM, como ven ahí, esta por ejemplo es un quad core que tiene muchísima velocidad. Estas ya bootean con Windows 10 o bootean con Linux. Ahí pueden almacenar bases de datos y todos los sistemas de adquisiciones de datos pueden conectarse a este dispositivo. La red Libelium es una red de sensores. Esta red es fantástica, trabaja pero muy bien, tiene protocolos propios, tiene switchadores, tiene dispositivos, podés armar la red que vos quieras con la cantidad de sensores que vos quieras. Podés conectarlos y traspasarlo a un servidor, podés crear un servidor de aplicaciones que administre toda esta información y toda la información de los sensores. Libelium tiene SDK libres y gratuitos para poderlos trabajar, para poder probarlos y para poderlos utilizar con la placa que te mostré hace un ratito, si querés por ejemplo con los Odroid, y trabajar y crear tu propia red de adquisición de datos y automatismo. Como programadores podemos crear una solución para las pymes o pequeñas empresas, desarrollando microautomatismo o en el caso automatismo. Pero hoy en día el automatismo no es solamente la parte mecánica, hoy ya interesan otras cosas. Por ejemplo, si esta es una planta que está embotellada o una embotelladora, el proceso mecánico es solamente saber cuántas pasan, ¿no? Y todo el sistema de cuánto yo voy a embotellar. Pero hoy lo necesitamos otra información. Es por ejemplo saber cuál es la opalescencia que tiene el líquido, si el llenado está completo, si la presión es correcta de los corchos, por ejemplo, o las tapas que le estamos colocando a la botella. O sea, necesitamos otro tipo de datos. Entonces para ellos, ¿qué hacemos? Los rodeamos de sensores. Estos sensores los podemos levantar todos estos datos, podemos trabajar que nuestro software que estamos creando y desarrollando, podemos utilizar librerías, o sea SDK, ¿no? O SX, cualquiera de los dos podemos utilizar, y podemos entonces de esa forma crear nuestra propia red, utilizando protocolos de Profinet, Profibus, Modbus, Ethercat, cualquiera de ellos.
con el objetivo de almacenar toda la información de los sensores en una base de datos. El objetivo de almacenar una base de datos es después a la base de datos crearle patrones. Esto se hace a través de minería de datos. Pentaho es una herramienta muy buena para el desarrollo de minería de datos. Puedes combinarla con otros programas como Sonr o como MATLAB para crear sistemas estadísticos completos, y de esa forma, dentro de la base de datos, con todos los datos, con toda la población de datos que tengas, puedes crear patrones. Entonces, de esta forma se complementa el automatismo y la adquisición de datos. O sea que puedes dar en un sistema de producción o en un sistema de procesos informaciones que a la larga van a bajar los costos, como por ejemplo medir temperatura, presión, velocidad de caudal, con el objetivo de cuidar a lo mejor tanto el equipamiento como las bombas, o podés cuidar la cañería en sí para que no se produzcan, por ejemplo, algas en su interior. Puedes encontrar el punto justo, ya que los patrones que vas creando o desarrollando te van a dar esta información. También, a través del automatismo y la adquisición de datos, puedes crear modelos. Estos modelos con los cuales vos podés trabajar son estructuras que se arman con bases de datos, se almacenan a través de bases de datos pequeñas, que son datamarks, y estos datamarks alimentan una base de datos grande, que es la que vos le colocas la minería de datos o el sistema de patrones que has desarrollado. Como ves, puedes dedicarte y puedes ser un DBA en base de datos completas. A este sistema completo te le acercas a un modelo que sería casi una SCADA, con un data warehouse que retroalimentas desde los datamarks para obtener todo el sistema completo de patrones y así poder manejar correctamente todo el sistema estadístico en la población de datos. Si te gusta, por ejemplo, la robótica, la mecatrónica, tenés muchas aplicaciones con las cuales vos podés trabajar con estos SDK. Microsoft Robotics Studio es un programa fantástico con el cual vos podés crear simulaciones de sistemas robotizados, y si los combinás con LabVIEW, este software que es de electrónica, podés crear hasta sistemas sensoriales con los cuales estás simulando todo el modelo completo, y si funciona correctamente como vos deseas, podés transformarlo ya en algo físico. Pero los SDK están libres para todos estos modelos en cuanto a sistemas de automatismo, ya sea que sean para sistemas neumáticos, para sistemas electrónicos o por supuesto en los desarrollos de informática. Como programadores también podemos trabajar sobre seguridad y confort en los tres modelos de desarrollo con los cuales podemos trabajar, tanto en domótica, inmótica o urbótica. Esto se trabaja a través de todos los sistemas de automatismo y microautomatismo que hablamos hace un ratito, a través de sensores, ya sea que vos lo trabajes para el hogar o que crees, por ejemplo, en la parte de inmótica para edificios, creando edificios inteligentes, ya sea que estos sean hospitales, estadios, edificios públicos, barrios privados. Y podés trabajar también en la parte de adquisición o automatismo en ciudades. Por ejemplo, la red Libelium es una red extraordinariamente grande. Con estos sensores vos podés crear, por ejemplo, mecanismos o sistemas de estacionamiento para saber, por ejemplo, la ubicación de determinado vehículo, o el sistema de control de tráfico en alguna área determinada. Todas estas aplicaciones las podés crear, ya que podés utilizar los SDK de todos los dispositivos que vayan a trabajar sobre estos tipos de modelos. Nos podemos desarrollar en la identificación de personas o elementos, creando software que trabajen con estos tipos de dispositivos, ya sea con el querido y viejo código de barras, con el código QR. Podemos crear identificaciones faciales, lectores de huellas digitales, sistemas de cámaras, ¿no? Por ejemplo, si queremos desarrollar aplicaciones para aeropuertos, podemos trabajar con RFID, que es identificación por radiofrecuencia. El RFID trabaja, supongamos que tenemos galletas en un supermercado, ¿no? El código de barra, por ejemplo, las identifica, porque son galletas tanto, de tipo tanto, pero no las cuenta. Ahora, los tags, que son como pequeñas etiquetas que se le colocan a cada una de las galletas, estas poseen un código. Hay una antena
que está observando permanentemente a estas etiquetas. Entonces no solamente identifica a la galleta, sino que cuenta la cantidad de galletas que tenemos en el salón de un supermercado. El RFID sirve también tanto para la parte minera, para la parte, por ejemplo, si queremos crear sistemas de seguridad, porque podríamos colocar, por ejemplo, identificar a personas a través de su ropa con estas tarjetas que van indicando los lugares peligrosos en los que no debería estar circulando. Entonces es un sistema, por ejemplo, es un software que alerta en cuanto a seguridad. Se utiliza mucho en la ganadería, por ejemplo, para poder tener un control de todo el ganado. Se colocan las antenas y se puede saber cuántos animales están, por ejemplo, distribuidos en todo el lugar. Las empresas que trabajan con todos estos modelos nos brindan los SDK, ya que ahí tenés algunas empresas, por ejemplo, que te venden los equipamientos y el SDK a lo mejor van sin cargo. Empresas como Crossmatch, por ejemplo, te venden soluciones y dispositivos para identificación de personas, como por ejemplo escáner de huellas digitales, te venden sistemas para identificación por retina, cámaras que determinan a través de los píxeles la identificación de las personas, tiene soluciones móviles. Estas soluciones móviles, por ejemplo, en los autos patrulleros o en los autos de la policía, ¿no? Puedes colocar escáner de huellas móviles. Se produce un accidente, el patrullero baja, con solamente tomar la huella digital de la persona, sabe cómo se llama y quién es. Esto puedes crear, por ejemplo, en las partes de urbótica, en lo que son desarrollos de aplicaciones para ciudades, cuando se producen catástrofes, por ejemplo, supongamos alguna zona que provoca terremoto o inundación y necesitas identificar a las personas que están accidentadas, ¿no? Tendrías que tener una base de datos, pero podés desarrollar aplicaciones de este tipo. Crossmatch, por ejemplo, es muy bueno en el sentido de que cuando te venden los dispositivos, los SDK vienen incluidos dentro del paquete de los dispositivos. También para las partes de identificaciones podés utilizar o empezar con una electrónica muy baja, de muy bajo costo, como si fuera un sistema piloto que estás desarrollando, ¿no? Parallax, por ejemplo, vende todos tipos de kits para programadores. Entonces vos podés crear tanto robótica, sistemas de identificación, tiene sistemas de RFID para poderlos estudiar, lo mismo que Sparkfun te vende todo tipo de equipamiento de desarrollo. No necesitas saber electrónica, esta electrónica modular es muy simple de utilizar y muy simple de operar, pero lo más importante es que tiene los SDK que te van a permitir conectarte con tu programa y a su vez poder ingresar toda la información de esta electrónica a bases de datos. Podemos desarrollar aplicaciones para la transmisión de datos. Los modems, por ejemplo, tanto de GPRS como SM, por ejemplo los modems Sky Patrol, me permiten a mí trabajar sobre una aplicación y los SDK lo que hacen es crear un sistema de compresión. Y yo tengo un modem que comprime y por supuesto del otro lado tengo un modem que descomprime. Y así puedo hacer llegar la información a través de GPRS o GSM, ya sea a un cloud o a otra intranet, creando un modelo seguro en la transmisión de datos. También podría crear un sistema de VPN o desarrollar un sistema de VPN, pero acá la transmisión sería propietaria. También podemos crear aplicaciones en cuanto a la seguridad en la transmisión de los datos, utilizando mucho hardware, ¿no? Como por ejemplo USB o llaves electrónicas, que nos van a permitir, por ejemplo, la encriptación de datos. Si nuestra aplicación maneja encriptación de datos y trabajar con estas llaves, podemos crear entonces de esa forma un sistema de seguridad completo si es que necesitamos identificar a usuarios que ingresan a través de una red o algún tipo de llave electrónica para algún dispositivo, como por ejemplo abrir puertas o ingresos de personal o ingresos de seguridad. Pero lo más importante también es la transmisión de datos con la que podemos trabajar encriptada. El campo laboral de un programador de software no solamente es crear aplicaciones para dispositivos móviles, o crear aplicaciones para desarrollos web, o crear estructuras y formatos contables. Puedes dedicarte a lo que es la industria, puedes
dedicarte a la adquisición de datos, identificación de personas, identificación de elementos, a sistemas de urbótica, inmótica. Es pero muy amplio el campo de desarrollo laboral que tenemos, pero los programadores que salen de diferentes lugares, en cuanto a estos modelos, es pero muy baja la oferta. La demanda es muy amplia por parte de industrias grandes, ya sean petroleras, alimenticias, metalúrgicas, siderúrgicas, y los programadores en este sentido solamente crean o modelos contables o desarrollos web. Esa es la aplicación que crean, pero es muy amplia la oferta laboral en cuanto a estos desarrollos. Si deseas ser un profesional en el desarrollo de software, no solamente es aprender los lenguajes de programación con los cuales vos vas a trabajar. No todo es un for, un while o un if. Si tuvieses que entrar a una software factory o te hicieran una entrevista en cuanto a desarrollo, por supuesto se dice: necesitamos un programador de tales lenguajes. En la entrevista no se va a hablar del lenguaje en sí, lo que se va a hablar es sobre qué técnicas de desarrollo de software vos trabajás o conocés, porque esto hace que vos desarrolles de una determinada forma o construyas software de una determinada forma. Tenés que tener en cuenta que nosotros somos responsables de todo esto que fabricamos para que sea utilizado de una forma responsable y segura. Y también nosotros podés decir o determinar: esto funciona bajo estas condiciones. Para ello vos tenés que saber elementos como, por ejemplo, modeladores, qué maquetadores usás, cuántos IDEs de desarrollo manejás, con qué tipos de arquitecturas de software te manejás, cuántos frameworks conocés. Para refactorizar, qué tipos de métricas de software utilizás. Si querés depurar, puedes utilizar los XUnit, que son test unitarios en la parte de depuraciones. Si querés utilizar o queremos saber cuál es el rendimiento de nuestra aplicación o de nuestro software, puedes tener técnicas como profiling, que te van a ayudar a determinar el rendimiento global de tu sistema. Tenés que saber algún tipo de framework o driver para gestionar bases de datos, ¿no? Por ejemplo, manejar Hibernate, Entity Framework, ¿no? Que te ayudan a mejorar la persistencia con la base de datos. Tenés que tener conocimientos de programación extrema, al menos unas pocas, como Scrum, TDD, o sobre qué modelo de programación extrema vos trabajás. Sí o sí tenés que leer librerías, tenés que saber instalar una librería, tenés que saber modelar, tenés que trabajar con APIs SDK o SX, como te he estado explicando hasta hace un momento, ¿no? Para poder intercambiar o poder trabajar con otros dispositivos, ya sea que sean software o hardware. También tenés que tener conocimientos de herramientas que te permitan trabajar en grupos con otros programadores. Cómo trabajo con otro programador, como el jefe de proyectos a mí me da las tareas y yo sé dónde tengo que colocar o dónde tengo que gestionar. Sobre políticas de seguridad, ya sea que trabajes en forma local o trabajes en forma remota con cloud. Y la implementación del software. Una vez que fabriqué el programa, bueno, ¿cómo hago para llevarlo al cliente y asegurarme que el cliente lo va a usar correctamente? Todas estas son técnicas, es lo mínimo que tendrías que saber para presentarte en una entrevista laboral en una software factory, para que puedas obtener ese trabajo que necesitas, o ya sea que vos crees tu propia empresa, estar organizado correctamente para el desarrollo de la aplicación o del software con la que vas a trabajar o vas a vender. Si deseas convertirte en un programador profesional, debes aprender algún lenguaje de programación, a utilizar librerías, a implementar diferentes dispositivos y aprender las técnicas necesarias que te organicen el desarrollo de este software, y así poder crear un proyecto que obtengas una salida laboral, tu propia empresa, o trabajar para alguna otra empresa de desarrollo de software. Nuestros cursos están preparados con todos estos sistemas que te hemos enseñado hasta el momento, y así podrás lograr tus objetivos. Para que el aprendizaje sea simple y organizado, trabajamos con nuestra propia plataforma que hemos desarrollado, en la cual podrás ingresar a nuestro campus en la sección de alumnos, ingresarás con un número de usuario, una clave, y así podrás obtener el panel de los alumnos. Te podrás conectar con el docente, con tus compañeros, y en el aula virtual podrás acceder a los videotutoriales y al material educativo con el que se desarrolla el curso.
También la plataforma la puedes seguir a través de tu teléfono celular o de tu tablet, ya que la plataforma con la que trabajamos se renderiza para estos dispositivos.